¿Qué pedo, armadillos? No mames, esta mamada sí ya se va a volver el intro, ¿ah? Está bien culera, pero bueno. ¡Tururú! Qué oña, reñoños? ¿Estos son nuestros patrocinadores o qué? No, bueno, nos van a patrocinar ¿O algún qué? día. Va. Súper. Este, ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Estamos aquí con un invitado más en este podcast que se llama La Mesa Retatuadora o algo así le vamos a poner. Estamos aquí con Miguel Omar, Avilés Lozano, alias Perro Tatú. Ok, bueno, para los que lo conocen, bueno, pues ya saben un poquito de su trayectoria. Para los que no, bueno, es uno de los tatuadores con más trayectoria aquí en la ciudad de Toluca. Tienes aproximadamente 30 años tatuando. 31 en este mes los cumplí, 31 años 31 en años este tatuando ambiente. en este ambiente. Entonces, bueno, pues creo que hay un mundo de experiencias y de anécdotas por contar, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a empezar por lo más importante. ¿Cómo fue que tú empezaste en el mundo del tatuaje? Mira, yo empecé por mi tío Noé, que ya no está con nosotros, era el dueño de Maniacs Tattoo. Yo empecé, pues igual, circunstancialmente. Él tatuaba ahí en su casa, obviamente con equipo todavía del de antaño, con máquinas improvisadas. Y yo era el que hacía algunos dibujos, y de ahí fue como empecé a inmiscuirme con el tema el tatuaje. Obviamente en ese entonces pues había muy poquita información, como, como pues en esos entonces pues no había lo que hoy día, ¿no? Revista, todo lo que es internet, redes sociales, pues no existía. Pero mi historia es muy parecida a la de la mayoría de todos los tatuadores de antes. Estábamos con las agujitas, con los tubitos, con las maquinitas hechizas. Okay. ¿Qué fue lo que te motivó a ti para empezar a tatuar en aquellos tiempos donde, bueno, a lo mejor era un poco más lleno de tabú lo que era el tatuaje, ¿no? Fíjate que me gustaba mucho, me empecé a involucrar porque mi tío me dejaba hacer dibujillos Okay. para poder plasmarlos él. Él hacía sus máquinas, todavía ocupaba la aguja Plastipad, las jeringas y las cuerdas de guitarra, pero me empecé a inmiscuir en el tatuaje, pero por el tema de dibujar, de hacer los diseños, de perfeccionarlos. Entonces, poco a poco me fui involucrando hasta que un día me dijo, oye, pues a ver, ¿sabes qué? Mira, llegaron otros clientecillos, vamos a hacer unos tatuajitos, vamos a ver qué tal tienes tu mano. Entonces fue cuando de repente en mis primeros tatuajes dije, wow, este mundo está muy entretenido, muy padre, muy artístico. Eso fue lo que Okay. empezó Fue como lo que te fue. fue lo que me jaló, el Okay. diseño, el dibujo. Platícanos un poquito cómo fue tu llegada al mundo de tatuaje en este sentido de la sociedad, cómo la sociedad lo veía antes. Digo, ahora ya es un poco mejor visto o más aceptado. Yo imagino que en aquel, que estamos hablando en los 90 que fue cuando empezaste a tatuar, ¿no? Entonces, cómo fue ese proceso? Porque ahora, por ejemplo, pues muchos tatuadores ya tenemos el camino más fácil, ¿no? Podemos tener cursos, tutoriales en internet, o sea, ya la apertura es muy amplia, ¿no? Y en aquellos ayeres, cómo era ese paso para poder entrar al mundo del tatuaje? Pues para mí fue complicado porque te tenías que cuidar. No sé qué. En primero te cuidabas de las personas de tu comunidad, ¿no? Ok, O sea, el criterio era muy cerrado. Tenías que cuidar, pues, obviamente, de las instituciones, sobre todo de la policía. No era muy bien visto. Tenías que cuidar incluso hasta de la crítica de tu familia, porque, pues, resulta que, bueno, yo tenía casi 14 años cuando me hice mi primer tatuaje y pues parecía que eras como el delincuente, eras como el tipo del que tenía
tu sociedad que cuidarse, que como traías un tatuaje, denotabas esa parte como violenta para la sociedad. Sí, Eso era lo complicado. lo complicado. No había apertura, no había información, pero como en todo, en ese proceso de evolución, pues sí sufrí de mucha crítica, de ese repudio, de esas miradas incómodas De la sociedad. sí, de tus vecinos, de tu comunidad, del aguas, ahí viene fulano. Y hablando un poquito en ese tema, por ejemplo, ¿qué tan difícil era tener, por ejemplo, ahora los tatuadores, pues bueno, sabemos que es un poquito más abierto, que ya hay una facilidad en redes sociales y bueno, el tener clientes en cierta forma, entre comillas, lo decimos ahora es más fácil. Antes, ¿cómo era todo ese proceso, no? Porque a lo mejor ahora lo vemos de una forma distinta, pero en aquellos ayeres, ¿cómo era ese proceso para poder, pues, pues tatuar, ¿no? Lo que muchos tatuadores buscamos, ¿no? Es tatuar, querer hacer tatuajes. En aquellos ayeres, ¿cómo era ese proceso para poder lograr tener clientes? Fue complicado, por ejemplo, para conseguir el equipo. Ok, Recuerdo que había una chica que se llamaba Marisol, era hermana de Tony Castillo, conocido como el Chacal de Tatuajes México. Teníamos que pasar 2 filtros, tenemos que ir a unas cuadras que están para ir al Chopo. sí. Era muy complicado porque Pero el Chopo cuando estaba antes en otro lado, ¿no? Porque después estuvo en Buenavista y lo han cambiado como de sede, ¿no? Como de lugar. pues desde que yo conozco el Chopo está ahí cerca donde dices tú, un metro Ajá, de por Buenavista, sí, ¿no? Buenavista. Ok. Comprábamos las tintas Ujú. que eran marca, si no recuerdo, mal recuerdo, eran creo National. Pero nosotros todavía armábamos Yo perfeccioné unas maquinitas que hacía mi tío con motorcitos. Por ahí le empecé a ayudar a perfeccionar unas maquinitas porque dejamos de usar cintillos de plástico para poner después masking tape, Durex. Pero fue creo que en el 98 cuando se hace una expo en Toluca, en el Salón Modelo que está en Carranza. Fue ahí cuando yo conozco las máquinas de bobina, el equipo profesional como tal. Ok. Pero antes de eso, pues bueno, nosotros íbamos a comprar mis primeras tintas, yo las compré allá en el Chopo. Y aquí en Toluca recuerdo mucho que se usaba entre los tatuadorcillos la Mecanorma, la Rotring y la Stanford. Esas tú las podías conseguir en las papelerías grandes, sobre todo en la Cuauhtémoc y en la Lozano. Pero en el 98, que es cuando yo tengo acceso a comprar mi equipo ya de manera más profesional, es cuando acudo a Tatuajes México y de ahí empiezo a inmiscuirme ya un poquito más de manera profesional con el armado de agujas, con el armado de las varillas. Me empiezo a inmiscuir más con el tema de la asepsia, con el tema de la contaminación, con el tema de esterilización. Compramos un esterilizador a base de calor y empezamos a conocer gente de otros lugares en las expos, que también ha cambiado mucho ese tema, el tema de las expos, pero fue en el 98 cuando yo ya de manera profesional, es cuando compro mis primeras máquinas, que fue una National y una Spalding Roger. Ok. ¿Esas todavía las conservas? No, vendí la Spalding Roger. La National ocupaba mi tío, Noé, dueño de Maniacs, y de ahí pues empecé a tener acceso a otras maquinitas, y fue cuando conocí a Lauro Paulini, a Mickey Sharps,
y tuve también por ahí contacto con mi tocayo en alguna expo con el perro, con este Setsi Ferry. De Setsi Ferry sí conservo una máquina edición limitada, pero esa es así como para tatuajes muy tradicionales, sobre todo, ¿no? Lo que es la vieja escuela. Ok, hablando un poquito, está tocando el tema de las expos. ¿Cómo se vivían las expos en aquellos ayeres, ¿no? A lo mejor nosotros ya como tatuadores, a lo que ahora le llamamos la nueva escuela, pues vemos expos, pues las conocemos de cierta forma, ¿no? Pero en aquellos ayeres cuando empezaban esas expos, ¿cómo era? Era, era, era un ambiente muy intenso. Ahora es un ambiente muy tenso. Antes era intenso porque llegaban tatuadores de otros estados y como éramos muy pocos nos conocíamos por los sobrenombres, pero resulta que eran personas que te intercambiaban sus experiencias, su equipo, te hablaban sobre sus diseños y te regalaban copias de sus dibujos. Ok. Las expos de antes eran intensas porque había una competencia por ver quién hacía los mejores tatuajes, pero no para definir un estatus, para definir quién era mejor en sus trazos, en sus líneas, Ok. en la manera en la que desenvolvían todo su trabajo, su área de su mesa donde montabas tu equipo. Las expos de ahora ya son muy de invito a mis amigos, les regalo un premio y pues bueno, resulta que hice la sede en algún lugar y ya gané dinero. Eh, yo he visto que el tatuaje ha evolucionado, pero a la vez el, el tatuaje antes nosotros lo vivíamos como un arte Ok. y pienso que hoy en día el tatuaje, la mayoría de las personas ya lo ven como un mercado, como un negocio. Los tatuadores. Los tatuadores, Ya es como más comercial, sí, y los mismos clientes. ¿no? Ok. Eh, el tatuador de antes buscaba tener ese renombre, pero justo para ofrecer un arte. El tatuador de ahora quiere O sea, tener un nombre. había una oferta una intención de marcar una cierta gráfica, ¿no? De proponer un diseño o algo, ¿no? Y Y un ahora estilo, un estilo ¿sí? con el toque personal del tatuador, ¿no? Y ahora ya es más, por ejemplo, en lo personal yo lo veo como muy express, ¿no? Como que la gente ya llega con tu idea, quiero esto y vámonos. Todo eso se da porque lo que hablábamos tras bambalinas, ¿no? Llegó el, el mercado chino Ujú. y te empezó a ofrecer productos baratos. Se viene una pandemia y con la pandemia se vienen plataformas que te ofrecen equipos económicos. Ujú. Puedes, por medio de tu celular, irte a Mercado Libre, pedir un equipo para tatuaje y en 2 días tú ya eres tatuador express. Ok. Y está bien, o sea, es parte de lo que se ha visto, no solo en Toluca. Toluca quizás sea como que la manchita más tenue que puede ver en el tatuaje. Tú te vas a Ciudad de México y Ciudad de México es una mancha más grande, una urbe muy pesada, un lugar en donde llegan contenedores con 10 millones de pesos en equipo, llegan ciertas personas de Ciudad de México, tefeños, chilangos, que compran 200, 300 mil pesos en equipo, revenden, y resulta que son empresarios del tatuaje.
cuando lo único que son, pues son revendedores. Ok. Son revendedores de toda la porquería que nos llega de Occidente. Ujú. Ahorita, retomando un poquito más que nada la parte de ser como vieja escuela y nueva escuela, ¿tú te consideras vieja escuela todavía o dentro de la transición o... Me considero pionero, Ok, pionero del tatuaje, ujú, precursor del tatuaje en Toluca, ok, pero y, me considero un tatuador abierto a nuevas ideas, un ok, tatuador que está abierto a conceptos, a críticas, a ensayos, un tatuador que se puede sentar con cualquier persona y escuchar eh, lo que transmiten, lo que quieren darte a notar con sus dibujos, lo que el tatuador de ahora te quiere expresar a través de sus ideas, de sus tendencias. Fíjate que le decía yo algo a los chicos de hoy. Yo respeto a todos los tatuadores de hoy en día yo los respeto, pero realmente admiro a muy pocas personas. ok. Admiro a la vieja escuela, a esa vieja escuela que todavía soldábamos agujas, cabrón. Esa vieja escuela que todavía se quemaba los dedos, cabrón, que se ponía unos pinches quemadones Y por ejemplo, por soldar aguja. ahorita que tocas ese tema en la cuestión de la vieja y nueva escuela, ¿qué es lo que tú podrías dar como consejo a los de la nueva escuela? ¿Qué es lo que tú consideras que les hace falta como para lo que comentas tú, ¿no? De valorar ese trabajo y de ganar ese respeto, ¿no? Porque por alguna razón ciertas cosas se han perdido, ¿no? Digo, lo platicábamos tras bambalinas, ¿no? Obviamente ya cada vez hay productos más, pues más desechables, ya no tienes que soldar agujas, ya no tienes que esterilizar, ya no tienes que lavar, todo es de un solo uso y desechable. Y pues eso permite a lo mejor a las nuevas generaciones a perder esa carga de trabajo, pero para poderse enfocar en lo que es en desarrollar su técnica y su estilo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que crees tú que como consejo le podrías dar a los de la a las nuevas generaciones para, pues, pues para mejorar, ¿no? Pues mira, como consejo no, cabrón, tal vez como tip, que sientan un poquito más Ok. ese amor al tatuaje. Lo que aquí les Eh, comentamos, ¿no? Tener como esa hambre, ¿no? sí, tener ese amor, porque tú puedes, tú puedes hacer tatuajes muy bonitos. Ok. Puedes ser un diseñador gráfico muy bueno. Tú puedes tener unas instalaciones muy chingonas. Ujú. Puedes tener una máquina muy cara, pero no tienes ese amor que tenía el tatuador de antaño, Ok. por respetar a su cliente, güey, por respetar el tiempo del cliente, por respetar el cuerpo del cliente, la integridad del cliente, la salud del cliente, el tiempo, el dinero del cliente. El tatuador de ahora, no dudo que no disfrute de su trabajo, pero disfruta más, ni siquiera ya del resultado de su trabajo. Disfruta más de querer tomar una buena foto para subirla a sus redes, cobrar e irse al primer barcito que encuentra para tomarle una foto a sus alimentos o a sus bebidas. El tatuador de antes se rompía la madre. Y no dijo O nombres, ¿eh? sea, el tatuador de antes sudaba. Sí, claro. O sea, el tatuador de antes sí se ponía la camisa. Hoy en día hay grupos de tatuadores, hay gente que quiere hacer asociación de tatuadores, hay gente que se quiere involucrar con otros tatuadores, pero entre ellos mismos se andan poniendo el pie, entre ellos mismos hablan del cabrón que tenían enfrente que abrazaron, es el mismo güey. Y lo mismo pasa en las expos. Ok.
Choque de O egos. sea, sí, cuando ibas a todas las expos de antaño decías, güey, viene fulano, güey, viene sultano. No mames. Ya desde que escuchabas su nombre decías, viene el maestro, güey, viene fulano. Antes, cuando te preguntaban, oye, ¿a qué te dedicas, güey? Soy tatuador, güey, hago tatuajes, güey. ¡Wow! No mames. Hoy cuando tú les dices a las personas, soy tatuador, te dicen, ok, sí, güey. Otro güey más. Ya En, pónganse a estudiar. sí, en esa diferencia, en ese parámetro, en esa evolución del tatuaje, también involucionó, güey. Ok. No es indirecta para nadie, pero Ya suéltame. hay, pero hay 100 tatuadores. De esos 100 tatuadores, creo que ya nos estamos, 99 valen verga. ya nos estamos muriendo, ya estamos Sí, claro. enfermos, 99 valen verga, 98 quieren dinero, 97 quieren pose, 96 quieren tomar las mejores fotos para sus redes, tienen el mejor equipo para una buena sesión fotográfica, ya no les interesa lo que al tatuador de antes nos interesaba, la perdurabilidad de tus tatuajes. Por ejemplo, ahorita, digo, en general, la mayoría de los tatuadores tenemos como, pues obviamente hay ciertas oleadas en las que tenemos muchos clientes, a veces pocos. Yo creo que es algo normal, pero por ejemplo, ¿qué consejo le puedes dar a las nuevas generaciones para mantenerte vigente después de tantos años? Ya que, por ejemplo, yo les comento, ¿no? O sea, el mundo del tatuaje, como muchas actividades que requieren un proceso creativo, pues es más como de duración y no o sea, es más como un maratón y no como una carrera de velocidad, ¿no? Hay que saberse mantener, no llegar primero. ¿Qué consejos tú les puedes dar como para mantenerse? Digo, pues creo que lo has logrado durante 30 años y creo que es algo de admirar porque pues a veces muchos tenemos pocos años y ya queremos tirar la toalla, ¿no? O sea, ¿qué consejo tú les puedes dar para poder seguir constantes en este mundo? Pues lo que te decía hace unos minutos, Uh -huh. que le tiren un poquito ya más de amor, un poquito ya más de pasión. Un poquito más de pasión. Sí, un poquito más de pasión, cabrón, a lo que haces. Las nuevas generaciones creo que están un poquito más motivadas a que el cliente vea una mesa de trabajo muy bonita, muy adornada. Uh -huh. Y creo que ahí están desgastando están empleando su tiempo, pero no de una manera eh, como la que la vieja escuela, la vieja escuela éramos como más rudos. No había bronca, güey. ¿Quieres fumar? ¿Quieres chupar? Yo conocí tatuadores, incluso que hasta la fecha te tatúan sin guante. Ok. O sea, gente que tenía cero pedos con todo ese Sí, tema claro. de la higiene. Los tatuadores de ahora están más enfocados en cuidar su mesa de trabajo, en que se vea bonita la foto, en cobrar bien su trabajo, entre comillas, porque también yo he visto cómo han devaluado ese aspecto, ¿no? Valen pa' pura madre, güey. O sea, sus precios son una porquería. O sea, Es un tema muy importante que yo creo que hemos tocado muchos tatuadores, incluso de la nueva escuela, en el sentido de valorar como tu propio trabajo, sí, ¿no? tu tiempo, güey. Pero pues creo que ha sido algo que se ha venido como, no digo que de siempre, pero sí ha habido una mala educación de algunos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí el que me enseñó, pues nada más me dijo así, pues cobra, le pregunté yo, ¿no? ¿Y cuánto se cobra por un tatuaje? Dice, pues cada quien se mata solo carnal. Entonces, Sí, pues creo que no ha habido un poquito como que esa educación, ¿no? Pero, pues digo, al final del día, pues vivimos en un mundo en el que la sociedad como que rige y cada vez, pues, entre más
entre más oferta, pues los costos bajan, ¿no? Como en todos los mercados. Sí, en la mayoría de los negocios así es. Los giros se saturaron. O Que ya somos sea, muchos, ya no se reproduce. eso es, pero en todos lados. O sea, tú ves ahora muchos negocios donde te venden aguas embotelladas, Claro. donde te venden comida, alimentos rápidos. Lo mismo pasó, o sea, el tatuaje ya no es ajeno a nada de eso. El tatuaje también ya cayó en manos de gente Que hace fine line. que hace... Lorena, un saludo. Está bien, digo, al final del día tienes que llevar a tu casa dinero, pero resulta que ahora un puñado de personas hacen escuelas de tatuaje, cobran, saturan el negocio y en lugar de enfocarse en formar tatuadores que sientan desde adentro el pedo del tatuaje, les enseñan pues güey, mira, medio cobra bien, güey, medio haz las cosas, medio compra tu equipo, y pues medio vamos a ver si funciona, güey. Okay. Y pues vamos a ver si reditúa. Entonces, ya hay una brecha entre la gente de antaño a la gente de hoy. Entonces, el tatuaje ya cayó en manos de personas que ahora quieren hacer grupitos de tatuadores, quieren hacer asociaciones, quieren hacer grupos con un fin. Como pinche doble A, ¿no? Como un doble A, güey. Antes doble A Estaba chido. estaba chido porque ayudaban a la gente, hoy ya no. Ahorita que Hoy ya también es un negocio, sí, claro, lucrar con la salud mental de la gente, güey. Como que hago que te rehabilito, güey, en mi grupo, y como que hago que te aliviano, pero ya chinga tu familia con la mensualidad, güey. ahorita que tocas ese tema de las asociaciones de tatuadores y eso, ¿no? O de grupos que se están generando o que se han intentado generar. En aquellos ayeres hubo incluso un intento aquí en Toluca, ¿no? De tratar como de reunir a los tatuadores y generar alguna especie de asociación. Platícanos un poquito qué fue lo que pasó ahí. ¿Qué crees tú que fue lo que no funcionó? Lo que decía el compañero de aquí al lado, güey, esa lucha de egos, esa vanidad falsa, güey, de un puñadito de tatuadores que ni Pues siquiera tampoco ha cambiado mucho. No ha cambiado. Mira, yo recuerdo que me inmiscuí mucho porque cuando llega... Y a pesar que en ese tiempo no eran tantos tatuadores, ¿no? A lo mejor el poderse involucrar y generar una especie de gremio, pues a lo mejor hubiera sido un poquito más fácil, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Toluca decimos, ¿no? Pues hay tatuadores hasta por debajo de las piedras, ¿no? Era ¿Crees fácil. tú que va a ser fácil o más difícil que ahora sí? Era fácil. Consolidar de hecho es fácil consolidarlo, o sea, okay. Amalgamar algo es fácil. En aquel entonces yo les hice la propuesta porque llegó a Toluca la COPRISEN, que es la entidad estatal de la Ajá. COFEPRIS, Sí, que sí, es sí. un área jurídica de regulación sanitaria del sector salud. Llegan a Toluca y empiezan a querer regularizar todo el pedo de los tatuadores porque empezaron a ver que había más. Hace años tú ibas a sacar tus permisos a ISEM, que era ahí a lo que es la parte jurídica de salubridad. Empiezan a hacer cierre de estudios por falta de el famosísimo tarjetón. Uh-huh. Cierran a varios de mis compañeros, tengo la oportunidad de apoyarlos por medio de un abogado, que es el que empieza a echarles la mano. COFEPRIS se da cuenta de que Toluca quiere participar en
la regularización de sus estudios y hacen una como conferencia aquí en Toluca. Llega gente de la Copricen, aperturan un buen diálogo y yo quería crear con personas de ese tiempo una especie de asociación de tatuadores, que un sindicatito, que tuviéramos un tesorero, que tuviéramos al abogado, que tuviéramos personas que nos respaldaran, que supieran de derechos, porque llegaban las autoridades y te decían, güey, te falta esto, esto, esto y aquello, por lo tanto, pues eres acreedor a una multa, eres acreedor a un cierre, a una suspensión o una clausura. Llega la Copricen y empieza a hacer todo un rollo, no nada más con tatuadores, con farmacéuticas, con clínicas, con estéticas y con todo el giro que tenga que ver con salud. Se dan cuenta de que hay dinero y se dan cuenta de que hay oportunidad, obviamente, de hacer multas y sabemos cómo se mueven las autoridades en nuestro país, trámites. Claro. Y resulta que ahora, para que tú seas profesional del tatuaje, necesitas de un tarjetón que te expide la COFEPRIS. Uh-huh. Aquí en la entidad estatal, pues bueno, debes de tener un aviso de funcionamiento, muy independientemente del que se tenía de salubridad, que era como que el chido, como el que te decía, ponte a trabajar, las cosas bien, cabrón, ¿no? Lleva un estándar de todo lo que haces, pues vamos a echarle ganas. Pero se empieza a perder esa pasión, ese amor por el tatuaje. Ahora las personas lo ven ya como un giro más, lo ven como comercio, lo ven como negocio. El tatuaje ya no lo ven como un arte, ahorita, lo ven como algo que reditúa. Ok, hablando ahorita en esta cuestión de que dices que ya el tatuaje se está viendo más como comercio, en cuestión de tu propia experiencia en la evolución de tus clientes, ¿has notado ese cambio o te siguen buscando por algún estilo o te siguen buscando por algún tatuaje que tú realizas? ¿Cómo es la clientela o cómo son los clientes que se van a tatuar, por ejemplo, con Omar, el perro que eres tú? Pues yo traté de definir mucho el estilo de líneas finas. Okay. ¿Cuál es el estilo que dominas tú y que tú haces más? Me gusta mucho el realismo y todo lo que tenga que ver con sombras. Okay. Con todo ese estilo de la gente de antes. Okay. De Paul Bott, Jack Rudy, Brian Everett, con toda esa gente de Bob Tyrell, con toda esa gente que hacía tatuajes a escalas de tonalidades, de tatuajes oscuros, líneas finas. Pero yo empecé a meterme en la cuestión de la perdurabilidad del tatuaje. Okay. Que yo pudiera ver un tatuaje después de 20 años y el tatuaje se viera reciente, okay. Se viera bien elaborado. A mí no me preocupa, a mí al contrario, o sea, a mí no me interesa tomar fotografías para mis redes sociales, no me interesa que el tatuaje se vea en Instagram poca madre, que se vea reluciente, que se vea brilloso. A mí me interesa que el tatuaje se vea en 20 años justo como si lo hubiera hecho yo hace 2 meses. Okay. Eso es lo que a mí me gusta de mi trabajo. Okay. Que mi trabajo tenga esa... que se siga viendo vivo. Actualmente, ¿cuáles son los tatuajes más populares dentro de tus clientes? O sea, de la gente que normalmente se tatúa contigo, que es recurrente, ¿qué tipo de tatuaje es el más popular que te piden? Todo lo que es realismo, sombras, letras, cosas a detalle, cosas finas, cosas que llevan esa
ese toque elegante, ese toque que puedes dejarlo. Pero a mí me gusta mucho trabajar el tatuaje tradicional, el tatuaje americano. Ok. Líneas gruesas, con Ujú. colores definidos. Un tatuaje que te dure 20, 30 años y que digas, no tienes necesidad de retocarlo, se sigue viendo vivo. Cosa que hoy creo que ya no le interesa mucho al tatuador de ahora. Creo que al tatuador de ahora ya le interesa que su local se vea bonito, se vea grande, se vea aparatoso. Como dices tú, ¿no? Que se ve ese colectivo donde hay un chingo de cabrones tatuando, sobre todo en esta área de Toluca y de sus alrededores, donde ahora ya creo que los chicos están como que más preocupados por su imagen. Ok, durante estos 30 años de trayectoria, ¿cuál ha sido el tatuaje más raro que has hecho? Un tatuaje raro. Ujú. ¿Alguna anécdota que te hayas dicho, no, Mira, eso sí estuvo bien algo raro? bien raro. Tengo un amigo que le pusimos el calenturas, güey, Ok, porque se hacía puros tatuajes referente al sexo, güey. ok, O sea, tatuajes que tenían que ver, por ejemplo, Yo ese. eh, un, un conejito teniendo sexo con una tortuguita, una cebollita teniendo sexo con una zanahoria, ok. cosas así, Sí, güey, sí, sí. muy, 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 muy sexuales, güey, ¿no? Son cosas raras dentro del tatuaje, pero en estos 31 años yo creo que han sido, pues, experiencias positivas. He conocido a gente muy, muy interesante. El tatuaje me brindó esa oportunidad de poder tener una casa propia, Ok. carros propios, un negocio que hasta la fecha reditúa, pero el tatuaje me mostró el camino hacia otras cosas que van junto con el tatuaje, que es el dibujo, que es el arte, que es la anatomía, Ok. que es esa cuestión de la salud de las personas. Y durante estos años y digo una enorme experiencia, yo creo que 30 años en el mundo del tatuaje se escuchan fácil, pero la realidad es que pues, es una trayectoria enorme. ¿Ha habido algo que tú te hayas negado a tatuar? Que tú hayas dicho, no, eso sí no lo hago. El diablo. Pues sí, de repente me he negado a hacer tatuajes, güey. Sobre Son todo, juditas. sobre todo de unos años para acá. Unos infinitos chiquitos. ¿Sabes qué? Mira, no me gusta trabajar en las manos. Ok, O sea, son tatuajes que se despintan, que se deslavan, se desborran y que inviertes mucho en equipo, que las personas no captan ese punto en el que le dices, tu tatuaje no va a quedar bien, se va a dañar. ok. El tatuaje en las manos son temas, o sea, son cosas Sí, es complicadas. más complicado, claro. Entonces, definitivamente yo he dejado de ir mucho trabajo, sobre todo tatuajes en las manos. Desistí porque creo que yo invertía más en tiempo y en equipo y era un estrés muy pesado saber que las personas te iban a llamar para después retocar sus tatuajes. Sí, claro. O sea, yo rotundamente me niego a hacer tatuajes en las manos. En las manos. Definitivamente, o sea, son tatuajes que no hago y no pienso hacer. Ok. Y no por mal gusto o por grosería. Simple y sencillamente son tatuajes que no van a perdurar y que lejos de tener buena vista, buena visión, pues son personas que con el paso de los días van a hablar mal de ti,
van a hablar mal de tu trabajo, van a hablar mal del desempeño. Entonces, son tatuajes, sobre todo en las manos, son áreas donde yo no trabajo ni por error. Ok. Y ya, digamos, como por último, si tuvieras que tomar la decisión, o digamos, por decirlo así, tomar la decisión que solo pudieras ya tatuar una sola cosa de aquí en adelante, ya sea diseño o alguna parte del cuerpo, ¿qué es lo que te gustaría? Seguir haciendo cosas finas. Seguir tatuando a personas que quieran plasmar algo Como el calenturas. de su vivencia. Sí, güey. O sea, eres más de tatuador significativo que de ornamental. Exactamente, sí. ¿Te gustan más los tatuajes significativos gustan que más, los ornamentales? Claro, sí. A Ok. mí no me gusta el tatuaje de ornato. Ok. El tatuaje visual de, güey, no mames, es que tu manga se ve de huevo. Ok. Me gusta más la gente que se hace tatuajes que les representa algo, una vivencia, una carencia, una mala experiencia. Por ejemplo, ahora que murió mucha gente durante la pandemia, gente que se está haciendo las firmas de sus muertos, Uh-huh. los nombres de sus muertos, Ok. los rostros de sus muertos. Es como lo que te gusta más. Me gusta más tatuar a ese tipo de persona. Gente que te dice, quiero el rostro de mi mamá. Que abajo le pongas el nombre de mi mamá. Me gusta mucho tatuar a esas personas porque esas personas sí Pagan chido. sienten, pagan y sienten. O sea, el tatuaje que traen es algo que viene desde adentro. Ok. A mí no me gusta el chavillo que quiere un tatuajito porque le vio al vecino el tatuaje que decías tú, ¿no? Le vio un infinito con 3 golondrinas. Y le dices al vecino, pues, ¿por qué 3 golondrinas, güey? Pues es que mi vecino trae 3 golondrinas, güey. Ah, ok, pues a toda madre, pero ya le preguntaste a tu vecino por qué trae 3 golondrinas, güey. Sí, sí, claro. A mí me gusta el tatuaje representativo. Ese tatuaje que la gente se plasmó justo por eso, por recordar a alguien. Ok. Y ya para cerrar, bueno, esta pequeña entrevista con Omar, el perro tatú, igual vamos a poner sus redes sociales, su dirección, todo para que se puedan comunicar con él, si se quieren tatuar con él. ¿Cuál sería el tip que le puedes dar a las nuevas generaciones, o por ejemplo aquí a los chavos que van empezando, que tú puedas darles así el mero mero, así que tú digas, con este sí, para que se enamoren del mundo del tatuaje? Estudiar, para que se enamoren. Pues mira, yo los vi dibujando, y creo que es algo que tienen que seguir haciendo. Ok. Dibujar. Pero sobre todo cuando vayan a tatuar, pues más bien ese tip es eso, justo eso. Que cuando vayan a tatuar y estén poniendo su mesa de trabajo, justo cuando estén equilibrando todo ese tema del tatuaje, de su mesa y de su equipo, desde adentro sientan. Amen el tatuaje. O sea, que sí lo amen, que amen tatuar y que digan, no importa, güey, es un tatuaje de 8 centímetros, pero ¿qué crees, güey? Lo voy a hacer como si fuera de 30, o sea, le voy a dar ese tiempo a mi cliente, le voy a dar mi vida, le voy a dar ¿cómo decía el tipo del video? Le voy a dar mi fua, güey. Okay. Le voy a dar mi tiempo, sí, claro. Le voy a dar mi amor, o sea, en estas 2 horas de tatuaje le voy a dar mi calidad humana. Okay. Que hagan sentir al cliente, no un cliente, güey. Que lo hagan sentir vivo, que lo hagan sentir una extensión de tu máquina, de tu equipo. Que ese tatuaje que plasman
no lo vean como de, güey, es que esos 500 pesos que me van a pagar, güey, pues chido, mira, ahorita voy a ir a comprar la pizzita o el juguito. Que estos chavos de ahora vean, más bien que sientan ese amor, que se den cuenta de que sí reditúa, pero que el tatuaje es arte, no es comercio. Porque de 100 tatuadores, ahora 98 lo ven como comercio. Y 2 son los que ven el tatuaje como un arte. Ok. Eso es como algo que me gustaría que los chicos de hoy sintieran. El tatuaje no es un comercio. El tatuaje es arte en la piel, es un arte viviente. Eso es lo que me gustaría que los chicos de ahora captaran, güey, que a través del tatuaje ellos pueden dejar la vivencia y pueden hacer que el cliente tenga esa memoria, tenga esa experiencia, tenga esa perpetuidad. Porque ahora si te das cuenta, en la mayoría de las cosas ya no hay ese sentimiento de perpetuidad. Ya todo es como muy pasajero, como muy volátil. Como el amor de ella. Como el amor de aquella. Mentiras. Sí, entonces yo quisiera decirle a los chicos de ahora que sintieran eso. Si no lo sienten, pues que Coppel los espera. Pues, si no sienten eso del tatuaje, güey, pues que se siguen dedicando a tatuar, güey, pero pues probablemente que sí le den oportunidad a Coppel. otras personas de que quieran Okay. realmente evolucionar y que vean, o por lo menos que anden por la calle pregonando que el tatuaje es eso, es arte, güey. El tatuaje es arte y no es comercio. Y te digo, no es indirecta para nadie, pero hoy en día quieren hacer grupitos, güey. Quieren hacer asociaciones de tatuadores, güey. Por ahí sé de alguien que quiere hacer una asociación. Platica chisme. ¿Para qué? Creo que ahora ya todos los involucrados en ese grupito Son puros pendejos. y ya los quiere invitar a hacer un curso de asepsia y antisepsia, creo. Creo que les quiere cobrar 1,000 pesos. Entonces es cuando justo ahí dices, oye, espera, güey, ¿quieres hacer algo realmente por el tatuaje? Junta tu dinero, junta 20 cabrones, junta 30 cabrones, invita a tatuadores o a gente de otros lugares a hacer cursos. Yo hice muchos cursos, pero siempre había una finalidad. Yo quería unificar a los chicos que justo lo logré, cabrón, creo. Porque en los cursos que yo hacía, yo pretendía que estos tipos se conocieran, que compartieran sus experiencias y que formaran nuevas habilidades, nuevas tendencias, nuevos criterios. Y también contraté muchas empresas que se dedican al tema de los residuos. Contraté a una empresa muy fuerte en Toluca que se dedica al tema de primeros auxilios, pero realmente ahora estoy pensando en eso. Si yo quiero hacer algo más positivo por el tatuaje, lo que quiero hacer es juntar a más tatuadores, no cobrarles ni un peso, pero juntar a estas empresas para que les hablen de cómo es el tema de la higiene, de la salud, de los primeros auxilios, pero apoyar a las personas, al tatuador, sin cobrarle. O sea, si yo quiero redituar todo lo que el tatuaje hizo por mí, creo que es justo ahora en donde yo quiero involucrarme, pero en ese aspecto de decir, voy a hacer cursos,
pero no van a tener costo. Vas a poder tener acceso a información que ahora te quieren compartir, pero te la están cobrando. Entonces, tú ya estás viendo el tatuaje como un lucro. ¿Y sabes a quién me refiero, güey? Ujú. Y siento feo, güey, porque se supone que eran amigos, güey. Se supone que eran conocidos y que eran personas que amaban el tatuaje, güey. Y no es cierto. No aman el tatuaje, güey, aman el dinero. O sea, ¿quieres dinero, güey? Bien, güey, lo puedes conseguir en cualquier lado. Pero si amas tatuar, güey, entonces empieza a involucrarte con todos esos aspectos que estás descuidando. Deja un poquito tus redes sociales, güey, deja un poquito tu imagen, deja un poquito tus posturas, deja un poquito tu mamonería, tu pedantería, güey. Deja de poner estudios, clínica, deja de poner colectivos, güey. Enfócate en ti. Y cuando domines el arte y digas, el tatuaje es arte, güey, bien, güey. Ahora sí, vamos a hacerlo redituable, güey. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado esto, ok, tú tienes un estudio de tatuajes, pero ¿qué estás haciendo con eso? ¿Das trabajo? O sea, si tú aperturas un estudio, estás involucrado tú, pero también involucra a más personas. La persona que te viene a hacer el aseo, güey. La persona a la que le vas a pagar la renta, ¿no? Tu vecino, güey, el que está aquí a un lado, que tiene un negocio de comida, pues también ya le vas a ir a comprar a él, güey, porque ya estás tú junto con otro equipo. Sí, claro. Pero consolida primero ese aspecto, güey. Estoy en un grupo de tatuadores, nunca he opinado y no quiero opinar, güey. Pero, ¿cuál es el fin, güey? ¿Cuál es la finalidad de ese grupo? ¿Unirte? Ok, sí. ¿Unirte para qué? ¿Unirlos para qué? ¿Para después darles curso y cobrarlos? El día que tú unas a 40 personas y les digas, yo junto con ustedes los voy a llevar a estas instituciones y vamos a ir a sacar permisos, nos vamos a apoyar a Sultano, a fulano, a perengano, porque tiene pedos económicos, tiene pedos de salud, porque le hace falta este trámite, güey, no puede ir, te voy a apoyar, güey, con 0 pesos. Ese día es cuando yo justo te puedo decir, este men sí está viendo el tatuaje con amor. Okay. Pero si estás reuniendo a personas para después darles cursos, para después venderles entradas a un pequeño taller de 3 horas de asepsia, antisepsia, que primeros auxilios, que no tiene ni una validez en ninguna institución, tú no amas el tatuaje, tú amas el comercio, amas lo que el tatuaje te está remunerando. Y toda esa gente yo la quiero lejos de mí. Okay. Yo no quiero a esas personas cerca de mí, ¿verdad? Digo, aparte me ensimismé, cabrón, ¿no? En mis rollos, en mi familia, en mi negocio, güey, en mi estudio. Pero si a la semana yo voy a hacer 10 tatuajes, yo elijo 3. Pero van a ser para personas que realmente sientan que lo que se van a tatuar, güey, es algo perdurable. Sí, claro. No algo nada más por moda. Me gustaría mencionar nombres, mi hermano, pero la verdad es que si yo menciono nombres, güey, Eso va a ser en el próximo episodio. puta, eso va a ser en el próximo Es el episodio. próximo episodio. Y dejen ponerme entero, güey, porque seguramente más de 2 culeros van a querer hacerme un desmadre. Pero mira, también
No pasa nada. No pasa nada, Como dice el güey. dicho, el sol brilla para todos. Que la armen, güey, que les vaya bien, que sigan haciendo sus cursitos, que sigan haciendo sus tallercitos, que sigan lucrando, que sigan viviendo del tatuaje, güey. Cuando pasen 20 años, la historia, la gente es la que te va a definir y te va a decir, ese güey amaba el tatuaje y este güey vivía del tatuaje. Porque tener una máquina no te hace tatuador. Eres aficionado al tatuaje. Tatúas, sí, güey. Pero no eres tatuador, güey. El tatuador de antes, güey, ya se enfermó, güey. El tatuador de antes ya tiene callos en las manos. El tatuador de antes ya sufrió, güey, ya se dio en la masa. El tatuador de ahora ya nada más es pose, güey. Pero incluso hasta para tener pose hay que tener estilo, güey. Y a la mayoría del tatuador, no solo de Toluca o de la República, creo que hasta eso justo les falta. Les falta tener pose, caché, o sea, es como cuando te levantas en las mañanas y quieres un café, güey, pero ni siquiera te sabes preparar el café y te lo haces insípido, güey. Así son la mayoría de los tatuadores de ahora, son insípidos. No saben a nada, güey. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso aquí. Pues se escucha fácil, pero 30 años en el mundo del tatuaje, pues no son nada fáciles y la verdad 31 en este mes. 31 años ya casi y la verdad es muy difícil mantenerse en esto. Yo en los pocos años que tengo, la verdad ha habido altos y bajos y pues la verdad es que es de admirarse ver a alguien sostenerse y mantenerse durante 31 años en el mundo del tatuaje. Creo que hay miles y miles de historias por contar, a lo mejor en una segunda vuelta las vamos a poder seguir Con gusto. retomando, Yo pero por el encantado, momento fascinado. pues nos quedamos aquí con las ganas de seguir escuchando más historias sobre el mundo del tatuaje y más que nada pues bajo la experiencia de uno de los tatuadores con más tiempo aquí en la ciudad de Toluca. Entonces pues para la próxima pongan en los comentarios si quieren volver a darle la segunda vuelta para que podamos Con los seguir nombres incluidos. con nombres incluidos, ¿no? Ya de una vez que manda todo Listo, Toluca. gracias. Vale, entonces cualquier vuelta pues, seguimos en contacto, bandita. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Tururún. Vámonos.